Muy buenas tardes, vamos a hacer una breve presentación del contrato relativa a la unidad 3 de nuestra materia de Derecho Civil. ¿Cómo vamos a entender al contrato? El contrato es un acto jurídico bilateral porque se trata de un hecho que es deseado en su acaecer y en sus consecuencias jurídicas por la concurrencia de dos voluntades que interactúan de manera recíproca. Y, como ya habíamos mencionado en el anterior clip, es una fuente de las obligaciones. De hecho, es la fuente más prolija de las obligaciones. Las doctrinas modernas lo catalogan como un negocio jurídico porque se trata de un acto jurídico que produce efectos patrimoniales. Es una especie del género convenio y los efectos jurídicos que produce consisten en crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Aquí podemos ver una tabla en la que distinguimos al convenio lato sensu del convenio en estricto sensu y del contrato, es decir, que en sentido lato o amplio, tanto el contrato como el convenio en estricto sentido son convenios. Pero cuando ese convenio crea o transfiere derechos y obligaciones, toma el nombre de contrato. Así lo establece el Código Civil del Estado de México. Y en sentido estricto, esto nos dejaría que cuando se modifican o extinguen derechos y obligaciones, estamos en presencia de un convenio. Sin embargo, aunque la ley los distingue, les da el mismo efecto jurídico. Hay principios que están relacionados con el contrato, como lo son el de autonomía de la voluntad, que significa que la voluntad es la ley suprema del contrato. Y no hay que pasar por alto que el contrato tiene diferentes elementos que podemos ver en esta diapositiva, los elementos de existencia y los elementos de validez. Los elementos de existencia son el consentimiento, el objeto, y los de validez son la ausencia de vicios, la forma, la capacidad y que su causa, motivo o fin sean lícitos. En cuanto al consentimiento, este puede ser expreso o tácito. En cuanto a la capacidad, se siguen las normas genéricas de la capacidad de las partes. Puede contratarse a través de representantes conforme a la ley. La falta de representación puede producir ineficacia relativa o bien, en su caso, la aplicación de las normas de la gestión de negocios de la que hablábamos en el anterior clip de las fuentes de las obligaciones. La policitación, cuando la oferta fijando plazo obliga a respetar el plazo. Si se hace a persona presente, se desliga si no se acepta la oferta. Se asimila el uso de medios tecnológicos y cuando la oferta no tiene plazo, obliga por 3 días más el tiempo del correo. Aquí todavía estamos hablando del correo postal, a pesar de que eso es una reminiscencia de nuestros códigos. Se puede retirar la oferta si la cancelación llega antes que esta. Los herederos del policitante quedan obligados si se acepta sin ser sabedor de la muerte. La aceptación debe ser lisa y llana porque si contiene modificaciones se entiende como una nueva policitación. Hay varios sistemas para la formación del consentimiento, el nuestro es el de recepción. Vicios del consentimiento, error, dolo, mala fe, violencia y lesión, usualmente producen una ineficacia relativa del contrato. En cuanto al dolo y la mala fe, estos pueden provenir de uno de los contratantes o de un tercero, anularían el contrato si han sido la causa determinante del mismo, y si ambas partes actúan con dolo, no hay nulidad. En cuanto a la violencia, esta puede provenir de una de las partes o de un tercero, también anula el contrato. No es violencia el temor reverencial, por ejemplo, el que se le tiene a un padre o a una persona con cierta autoridad moral, no se consideraría violencia. Tampoco lo es el ejercicio de un derecho. La acción de nulidad por dolo o violencia no es lícito renunciar a ella para el futuro y no procede si cede la violencia o se conoce el dolo, en este caso el contrato se convalida. En cuanto a la lesión, tiene dos elementos, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo es la desproporción de prestaciones y el subjetivo es aprovecharse de la ignorancia, inexperiencia o extrema miseria de uno de los contratantes. En cuanto al motivo o fin, tenemos la teoría de la causa que dice que es la razón jurídica de la celebración del contrato. En los contratos inalagmáticos, es decir, en los bilaterales,
La causa de uno es la prestación del otro. En los unilaterales es el hecho o la promesa del otro. El Código Civil del Estado de México utiliza un elemento subjetivo que varía en cada contrato, el motivo o fin que las partes persiguen al contratar. Eso que subjetivamente provoca a las partes a contratar y no debe ser contrario a las leyes ni a las buenas costumbres, porque de serlo estaría afectando al contrato de nulidad absoluta. En cuanto a la forma, algunas especificaciones de nuestra legislación: si se hace por teléfono, es como si se hiciera entre presentes. Por telégrafo, estaría sujeto a celebrar el contrato normativo. Por medios tecnológicos, también se asimila como si fuera entre presentes. Y la norma genérica que priva nuestras legislaciones es el consensualismo. La falta de forma produce invalidez o ineficacia relativa. Tenemos una acción que se llama pro forma. Cualquier parte del contrato la puede ejercitar y consiste en que se le exija a la otra parte que se le dé al contrato la forma omitida. En cuanto a la firma, se requiere cuando el contrato es escrito. Si una de las personas no sabe o no puede firmar, otra firma a su ruego, pero deberá imprimir su huella digital. Si se usan medios electrónicos, se cubre el requisito de la firma siempre que ésta sea atribuible y sea accesible para ulterior consulta. Si se hace ante fedatario, el fedatario debe hacer constar cómo se atribuye la información a las partes y además deberá conservar la versión íntegra. En cuanto al objeto de los contratos, tenemos un doble objeto o dos objetos, si lo queremos ver así. El jurídico, que es el directo, consiste en producir efectos, es decir, en crear o transmitir derechos y obligaciones. El material, que es el indirecto, se refiere a las cosas o hechos que se involucran en el contrato. Así tenemos que son objeto de los contratos la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer y no hacer, o no hacer en su caso. Los efectos del contrato son los que tenemos aquí. Obliga a lo pactado, obliga a las consecuencias que derivan de la buena fe, de su propia naturaleza, de los usos y costumbres y de la ley. Otro principio es el pacta sunt servanda, que significa que los contratos se deben cumplir en los términos acordados. La validez y el cumplimiento de los contratos no se pueden dejar al arbitrio de uno solo de los contratantes. ¿Qué cláusulas pueden contener los contratos? Tenemos 3 tipos de cláusulas, que son las esenciales. Estas se refieren a requisitos fundamentales del contrato. Si se llegaran a eliminar, cambiarían la naturaleza del contrato y un error sobre ellas invalida absolutamente el contrato. Las naturales son las que normalmente acompañan al contrato porque derivan de su naturaleza. Se tienen por puestas aun cuando no se expresen y normalmente la ley permite que se renuncie a ellas. Y en cuanto a las cláusulas accidentales, son las que las partes añaden como resultado del acuerdo de sus voluntades. Como su nombre lo dice, son accidentales, pueden estar o no estar en el contrato sin afectar absolutamente el instrumento, su naturaleza. Lo que se conoce como cláusula penal, que de hecho es un error en la denominación, porque bueno, de hecho muchas ocasiones se confunde con la materia penal y no hacemos referencia a ello en este momento. Una cláusula penal es aquella en la que las partes anticipan las consecuencias del incumplimiento del contrato y su efecto es desplazar la indemnización que deriva de ese incumplimiento. Opera sin que sea necesario demostrar la ocurrencia de daños y perjuicios. No puede superar ni en valor ni en cuantía a la obligación principal. Si el incumplimiento es parcial, la pena también puede ser parcial, y demandar la pena excluye la acción de incumplimiento del contrato, porque precisamente esa es la función que realiza la cláusula penal, excluir la acción de incumplimiento. En cuanto a la interpretación del contrato, hay 2 sistemas básicos, el de la voluntad declarada y el de la voluntad interna. El de la voluntad declarada atiende al texto literal y vela por el principio de seguridad. El de la voluntad interna atiende al sentido de la voluntad y versa por el principio de justicia. Hay distintas reglas de interpretación que establece la legislación civil, que son justamente las que podemos visualizar en estas diapositivas.
Se estará el sentido literal de las cláusulas cuando los términos son claros. Si las palabras parecen contrarias a la intención de los contratantes, prevalece la intención de los contratantes. En los términos de un contrato no se pueden entender cosas diferentes ni casos distintos de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Las cláusulas deben entenderse en el sentido más adecuado para que produzcan efecto. Las cláusulas deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto. Las palabras con distintas acepciones se entenderán en la acepción que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Si aún aplicando estas reglas no se puede resolver algún conflicto o alguna diferencia con la interpretación, si las dudas recaen sobre circunstancias accidentales, en un contrato gratuito se va a estar a la menor transmisión de derechos e intereses, y en uno oneroso se va a estar a la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas recaen sobre el objeto principal del contrato, este será nulo. En cuanto a la regulación o en cuanto a su regulación, hay contratos que están regulados por la ley y se conocen como nominados. Estos establecen las normas en que las partes pueden variar y las que son permanentes. Se rigen los demás, es decir, aquellos que no están regulados por la ley y que son los contratos innominados. Se rigen por la voluntad de las partes, por los principios generales de los contratos y por el contrato con el que tengan mayor analogía. Estas son algunas generalidades del contrato. Nuevamente les comento, si existe alguna duda o alguna inquietud respecto del contenido de esta presentación, nos podemos comunicar a través de nuestra plataforma. Muchas gracias, hasta la próxima.